Bienvenidos a todos. Este es el podcast de Abra Casabra en el que te contaremos todo lo que tienes que saber sobre la compra y venta de una propiedad en Andalucía, en España. Soy Manuel, el asistente personal hecho con inteligencia artificial de Abra Casabra, su anfitrión hoy. En este podcast te voy a explicar cómo miran los bancos españoles tu solicitud de hipoteca, cuál es el procedimiento que tendrás que seguir y qué información tendrás que facilitarles. El primer paso es siempre una tasación de la propiedad. El tasador estudiará primero el mercado local, la oferta de viviendas, el nivel de precios, la demanda y las previsiones de mercado. También analizará el estado del inmueble. Y también tendrá en cuenta la ubicación del inmueble. Como se suele decir, es ubicación, ubicación, ubicación. Una hipoteca puede durar como máximo hasta los 75 años, dependiendo del banco. El importe de la hipoteca y el tipo de interés también pueden variar de un banco a otro. A menudo, el tipo de interés de la hipoteca puede reducirse abriendo una cuenta bancaria o contratando uno o varios seguros además de la hipoteca. La hipoteca siempre se basa en el valor más bajo, el valor de tasación del banco o el precio de compra. El nivel de la hipoteca también puede variar en función de su residencia. A los no residentes, normalmente les permitirán un préstamo del 60% al 70% del valor más bajo dado a la propiedad, pero hasta el 80% del valor más bajo a los residentes fiscales. Usted es residente fiscal para el banco si puede presentar una primera liquidación del impuesto sobre la renta en España. El banco siempre tasará la propiedad a su cargo y solo a partir del momento en que se firme el contrato de reserva. Tras la tasación, el banco hace una propuesta de hipoteca. Recuerde que el importe de la hipoteca se fija en la cantidad más baja, o el precio de compra o el valor de tasación. Es importante saber que algunos bancos siempre intentarán tasar la vivienda lo más bajo posible. Por eso, a menudo acabas teniendo solo el 40% de la cantidad que puedes pedir prestada. También debes saber que tendrás que demostrar el origen de tus fondos. ¿Proceden de una cuenta de ahorros? ¿De una herencia? ¿O de la venta de tu casa? Etcétera. Los bancos son muy estrictos en materia de cumplimiento de la normativa y blanqueo de dinero. Un aviso importante también. Comprar una casa en España con hipoteca sin aportación propia no es posible. Ten en cuenta que necesitarás al menos entre un 40% y un 45% de dinero propio, es decir, tu propia aportación. También tendrán en cuenta tu capacidad de reembolso. Los gastos de manutención netos totales, alquiler e hipoteca, no deben superar el 30% de tus ingresos netos. Los gastos de compra también deben ser pagados por el comprador, así como otros gastos adicionales eventuales no cofinanciados. Otra nota importante para propiedades en zonas rurales: raramente obtendrá una hipoteca si la propiedad no está totalmente regularizada. Y eso es un problema porque una regularización puede tardar hasta un año y cuesta entre 10.000 y 15.000 euros. Otras cosas que comprobará el banco. ¿Tienes trabajo o cobras prestaciones? En ese caso tienes que presentar las 2 o a veces 3 últimas nóminas. También te pedirán una declaración del empleador, el tipo de contrato laboral, el número de años de servicio, tu salario anual y tu cargo. También debe presentar la declaración de la renta del último año natural. ¿Es usted autónomo? Entonces debe pedir una carta de su contable, con los datos de su empresa, pruebas de su volumen de negocio y beneficios empresariales de los últimos 2 años, o a veces 3 años. También debe presentar la declaración de la renta y las cuentas anuales de los 2 últimos años. ¿Se encuentra en otra situación? Entonces te pedirán pruebas de otra fuente de ingresos, que puede ser tu pensión, o un rendimiento de tu cartera, ingresos por alquiler, etc. Un informe de crédito. Y extractos bancarios de los últimos 6 meses. Tenga en cuenta que todo este procedimiento puede durar 1 o 2 meses y que la mayoría de los vendedores de propiedades no aceptan condiciones previas para la obtención de una hipoteca en el contrato de compra.
por lo que a veces puede dar lugar a situaciones extrañas y mucho estrés. Además, la demanda es ahora tan alta que un vendedor elegirá al pagador más rápido. Conclusión. El dinero en efectivo manda, como siempre. Infórmese muy bien antes de comprometerse a una compra. Considera también si no sería mejor alquilar parcialmente la propiedad que vas a comprar durante varios años para poder demostrar unos ingresos extra. Pero, merece la pena. La calidad de vida de la que disfrutará aquí, combinada con una compra inteligente, le reportará mucho más que una cuenta de ahorros tradicional. Un consejo: a menudo es posible conseguir un préstamo mucho más rápido en tu propio país, con tu propio banco. La única condición suele ser que puedas pignorar una propiedad allí. O si tiene suficiente plusvalía en su propia casa y los ingresos se lo permiten, se pueden hacer préstamos adicionales. Construir un buen expediente es crucial, ya que los bancos se han vuelto mucho más difíciles y cautelosos. Esto también se puede ver en las estadísticas. Este año se han concedido alrededor de un 20% menos de préstamos hipotecarios. La calidad de tu solicitud de préstamo determina si conseguirás o no una hipoteca bancaria. Tiene que prepararse para convertirse en el candidato perfecto para una hipoteca. El banco te preguntará si eres un buen propietario y si pueden confiar en ti. Si presentas una solicitud completa y bien fundamentada, duplicarás tus posibilidades de conseguir la hipoteca que deseas. Además, su solicitud de préstamo bancario se tramitará lo más rápidamente posible. Nuestro consejo: si es posible, presente su solicitud de préstamo antes de empezar a buscar un inmueble, no después. Así que, solicite primero su hipoteca. Contrariamente a lo que pueda pensar y a lo que dicen algunos agentes inmobiliarios e incluso banqueros, es mejor preparar su solicitud de préstamo bancario antes de empezar a buscar un inmueble. ¿Por qué debería hacerlo? Porque te evitará sorpresas desagradables. ¿Sabe cuánto puede prestarle el banco? Y lo que es más importante, ¿si pueden concederte un préstamo? Y, en caso afirmativo, ¿cuáles serán las cuotas mensuales? Hoy en día, muchos compradores potenciales empiezan a buscar una vivienda sin conocer la respuesta a estas dos preguntas esenciales. Prepare su solicitud de hipoteca antes de empezar a buscar. Así podrá llegar a un acuerdo de principio sobre el importe del préstamo, y podrá seguir adelante con su proyecto con total seguridad. En otras palabras, investiga sabiendo que puedes comprar por un importe determinado. No estás pidiendo a tu banquero una oferta firme de préstamo, sino un acuerdo de principio sobre un importe, un plazo, un tipo de interés y unas condiciones. Siempre tendemos a sobreestimar nuestra capacidad de endeudamiento. Esto puede llevarnos a situaciones de las que a veces nos resulta difícil, si no imposible, salir. Un ejemplo de la vida real. Tras un mes de búsqueda, una pareja de Ámsterdam encontró la casa de sus sueños, un piso de 80 metros cuadrados en la Costa del Sol por 250.000 euros. Pagaron 5.000 euros para reservar la propiedad. Después fueron a su banquero holandés con la esperanza de pedir un préstamo de 200.000 euros a un tipo de interés del 3,5%. El banquero les contestó: no concedemos préstamos para inversiones inmobiliarias en España. Luego fueron a otro banco holandés que sí concede préstamos para compras en España. Una vez más, fueron rechazados porque nuestra pareja no tenía ninguna propiedad sobre la que pedir una hipoteca. A pesar de tener unos cómodos ingresos familiares de 6.000 euros al mes. Desesperados, recurrieron a los bancos españoles. Les dijeron que podían pedir un préstamo máximo de 160.000 euros a un tipo de interés del 4,5%. Como no tenían mucho tiempo, o se arriesgaban a perder su reserva de 5.000 euros y su piso, pidieron un préstamo por la diferencia de 40.000 euros a una organización de crédito, que les concedió un préstamo, a un tipo de interés del 7,5%. Por supuesto, sin informar al Banco Español, que podría revocar su decisión de conceder el préstamo.
En resumen, una pérdida de dinero y un quebradero de cabeza. Otro ejemplo de la vida real. Un joven belga soltero con unos cómodos ingresos mensuales de 8.000 euros ha encontrado una bonita casa en Málaga por 290.000 euros. Pone 5.000 euros de fianza. Al final, no encuentra ningún banco dispuesto a concederle un préstamo. Ni en Bélgica, porque no tiene casa como garantía y tiene pocos ahorros, ni en España, porque ya tiene préstamos pendientes para 2 coches y varios préstamos al consumo por un total de 3.500 euros al mes. Ha perdido su reserva de 5.000 euros. No había incluido una cláusula para recuperar esta reserva si no conseguía el préstamo. Tiempo y dinero perdidos. Así pues, siga nuestro consejo, prepare su solicitud de hipoteca y acuda a los banqueros antes de empezar a buscar una propiedad. Decimos banqueros porque debe dejar que los bancos compitan entre sí. Esto no te cuesta nada y no requiere ningún trabajo adicional. La solicitud de préstamo es la misma en todos los bancos. Compare los bancos para obtener el mejor tipo de interés y las mejores condiciones de crédito. Un préstamo te compromete durante mucho tiempo y hay que devolverlo. Así que comprueba bien las condiciones. En particular, los plazos de amortización, la modularidad de las mensualidades y el seguro de crédito. No olvides tampoco las posibles penalizaciones por reembolso anticipado. Tenga en cuenta que estos consejos son válidos para un préstamo vivienda en cualquier país. Sin embargo, no son muchos los bancos de nuestro país que conceden préstamos para la inversión inmobiliaria en España. ¿Por qué? Porque ya no ganan dinero con ello ni asumen riesgos. Por lo tanto, si quieren concederle un préstamo, le pedirán una garantía. Normalmente se trata de una propiedad situada en su país. Por ejemplo, una hipoteca sobre tu residencia principal u otra garantía. Con este tipo de préstamo, puedes conseguir hasta el 90% del precio de compra de tu casa en España. Muy raramente más. Y normalmente en un plazo máximo de 20 años, dependiendo de tu edad. Ten en cuenta también que aún tienes que poner al menos un extra de entre el 19 y el 23%, para los gastos de la hipoteca y el 10% que falta del precio de compra y los impuestos. Sepa también que, sea cual sea su nacionalidad, los bancos españoles hacen una importante distinción entre los clientes que no viven en España y los que sí. El importe del capital que se puede pedir prestado para un préstamo vivienda, el tipo de interés y el plazo del préstamo bancario difieren en función de su situación. Los préstamos en España están siempre vinculados a una hipoteca. Al comprar una vivienda en España, debe presentar al Banco Español una prueba del origen de los fondos utilizados. Por ejemplo, extractos bancarios del país de origen. O recibió una herencia para completar la transacción. O los fondos procedían de su cuenta de ahorros. Este requisito lo exige la ley para evitar el blanqueo de capitales. Cada vez es más difícil conseguir un préstamo para comprar una casa, y especialmente para comprar una casa en España. Esto se debe a la difícil situación financiera mundial, que hace que los bancos aprieten las tuercas. Este episodio trata primero de algunas cosas generales a tener en cuenta. Y unos cuantos trucos secretos para conseguir tu préstamo sin problemas. En primer lugar, debes saber que, sea cual sea su nacionalidad, los bancos españoles hacen una importante distinción entre los clientes que no viven en España y los que sí. El importe del capital que se puede pedir prestado para un préstamo vivienda, el tipo de interés y la duración del préstamo bancario, difieren en función de esta situación. Obviamente, prestarán más a los residentes que a los no residentes. Al comprar una vivienda en España, los clientes deben presentar al Banco Español una prueba del origen de los fondos utilizados, como extractos bancarios de su país de origen para completar la transacción. Este requisito lo exige la ley para evitar el blanqueo de dinero. También es bueno saberlo, el banco puede exigir al no residente que haga traducir sus documentos al español por un traductor autorizado.
¿Cómo debe presentar exactamente la documentación para aumentar sus posibilidades de obtener un préstamo? Lo que le vamos a contar a continuación puede marcar la diferencia entre obtener un préstamo o no. Hay una serie de cosas que debe hacer antes de presentar su solicitud de préstamo al banco. Puede llevar tiempo, pero siempre merece la pena. En primer lugar, limpia tus cuentas. Los 3 últimos extractos bancarios deben entregarse al banco como parte de la solicitud de préstamo. En concreto, se utilizan para calcular tu capacidad de endeudamiento y cuánto te queda para vivir. También se utilizan para determinar si eres un buen gestor. Ciertos comportamientos, como estar en números rojos o tener créditos al consumo, son muy impopulares y pueden impedirle obtener una hipoteca. Señalan al banquero que la persona tiene dificultades para administrar su dinero. Normalmente, su capacidad de endeudamiento debe limitarse al 33% de sus ingresos netos. Si tienes otros préstamos pendientes, se incluyen en el cálculo de este porcentaje. Así que sea sincero, y si es posible, cancele todos sus préstamos antes de presentar su solicitud de préstamo. Esto aumentará tu capacidad de endeudamiento. Las deudas bancarias dan mala imagen. Así que planifica con antelación y evita los descubiertos 3 meses antes de solicitar tu hipoteca. Ahorra tu dinero. Para respaldar tu solicitud de préstamo bancario, consolida tus ahorros. Sobre todo porque necesitas los ahorros para hacer una aportación personal a la compra. Sin unos ahorros u otros recursos financieros equivalentes, como mínimo, al pago inicial, no tiene sentido pensar en comprar nada. Y recuerda que este pago inicial puede oscilar entre un mínimo del 10% y un 30 a 40% del valor de la propiedad. Por ejemplo, en el caso de una obra nueva, puede llegar rápidamente al 30 a 40%. Al acumular ahorros con suficiente antelación a la compra prevista, puede mejorar significativamente su solicitud de préstamo por varias razones. En primer lugar, el banco estará más seguro de su capacidad de ahorro. Aunque tengas unos ingresos elevados pero nunca hayas ahorrado con regularidad, la cantidad que te queda para vivir descenderá drásticamente. Este salto en el coste asustará al banco. Y se preguntarán, con razón, si serás capaz de cambiar tu estilo de vida. Además, si tienes muchos ahorros, esto ayuda a reducir el riesgo de impago del banco. Tu dinero puede servir para pagar tus cuotas mensuales. Si pides un préstamo a un banco del que no has sido cliente antes, el banco también esperará venderte productos de ahorro, seguros u otros productos financieros. Para los bancos, una hipoteca es una buena forma de captar nuevos clientes a largo plazo. Un contrato indefinido es mejor que un contrato de duración determinada. Si tienes un contrato de duración determinada y sabes que dentro de unos meses te ofrecerán un contrato indefinido, espera unos meses antes de pedir un préstamo. Los bancos son más proclives a conceder préstamos a los contratos indefinidos que a los de duración determinada. Los empresarios autónomos, los trabajadores temporales, los autoempresarios, los trabajadores por cuenta propia e incluso los pensionistas también consiguen regularmente una hipoteca. Lo importante es demostrar al banco que tienes unos ingresos regulares. Si parte de tus ingresos son variables, el banco hará la media de los 3 últimos años. La edad importa. Es más fácil pedir un préstamo a los 30 años que a los 60. Con el mismo expediente, un banquero prestará 25 años a una persona de 30 años, pero solo 10 años a una de 60. Y entre las personas de 60 años, los bancos son los más proclives. Y entre las personas de 60 años, es más probable que los bancos presten dinero a alguien con buena salud que a alguien con problemas de salud. Así que si eres mayor, demuestra a tu banquero que estás en buena forma. Sea paciente. Pague los préstamos al consumo, asegúrese de no estar en descubierto, ahorre mucho, cambie de estado. Al final, todo lleva su tiempo, a veces 6 meses, a veces mucho más, pero es el precio que hay que pagar para que acepten tu solicitud de préstamo a un nivel satisfactorio.
Algunos clientes han conseguido aumentar su capacidad de endeudamiento en un 50% utilizando estos métodos. Documentos necesarios para solicitar un préstamo. Si hay varios coprestatarios, la consulta debe incluir documentos relativos a todos los que solicitan el préstamo. Para solicitar una hipoteca, es necesario demostrar la identidad, los ingresos y los gastos corrientes, como el alquiler o los préstamos pendientes. Documentos personales. Los documentos acreditativos personales, que son el primer requisito para un préstamo hipotecario son: el número NIE. Un número de identificación para extranjeros, es un requisito para todos los extranjeros que quieran comprar en España. Tenga en cuenta que la obtención de este número puede tardar hasta 2 meses. Documento acreditativo de la identidad, como el DNI o el pasaporte. Prueba de estado civil como certificado de familia o matrimonio o certificado PACS si se trata de un préstamo en pareja. Régimen económico matrimonial y contrato matrimonial, si procede. Justificante de domicilio con menos de 3 meses de antigüedad como recibo de alquiler, factura de luz, agua o teléfono, justificante de vivienda, empadronamiento en España, etc. Documentos relativos a sus ingresos y gastos. El segundo requisito para conseguir una hipoteca es acreditar tus ingresos y los gastos que tienes que pagar. Un contrato de trabajo y las 3 últimas nóminas si eres trabajador por cuenta ajena. Los 3 últimos justificantes del pago de la pensión si eres jubilado. Los 3 últimos balances si es autónomo como profesiones liberales, comerciantes, artesanos o agricultores. Estatutos y CABIS en Francia, BCE en Bélgica o extracto del registro mercantil en Suiza si es autónomo. Extractos bancarios de los 3 o 6 últimos meses, según el banco. 2 o 3 declaraciones de la renta más recientes. Pruebas y documentación de todos los préstamos pendientes, en particular los calendarios de amortización. Cualquier documento que demuestre que tiene ingresos por bienes inmuebles. Títulos de propiedad de su vivienda y de la de una sociedad no mercantil y calendarios de amortización de los préstamos vinculados a estas viviendas. Justificante de la contribución propia. Otros datos y documentos. Si tienes una cartera de inmuebles, preséntala. Puede ser menos solvente, pero mejorará tu solicitud de préstamo. Si pides un préstamo bancario fuera de España, será imprescindible en tu país de origen para constituir la hipoteca del préstamo que necesitas para comprar el inmueble. No dude en adjuntar a su solicitud de hipoteca otros documentos que puedan poner de relieve su fiabilidad financiera. De lo que se trata es de convencer al banco de que tiene capacidad financiera para pedir un préstamo. No intente ocultar nada a su banquero, ya que acabará por enterarse y esto tendrá un impacto muy negativo en su solicitud de préstamo. Admite tus puntos débiles a tu banquero, pero haz hincapié en tus puntos fuertes. El objetivo es demostrar al banco que no corres riesgo de impago. Información sobre sus planes. Exponga en pocas líneas cuáles son sus planes para comprar una casa en España. Cuanto más demuestre que sabe lo que quiere y que conoce el mercado, mejor impresión dejará su consulta. Es ese pequeño extra el que puede inclinar las cosas en la dirección correcta si el banquero duda. Prepara un plan de financiación. La guinda del pastel. Para convencer al banquero de una vez por todas, prepara un plan de financiación. Se trata de preparar un presupuesto simplificado en el que figuren los ingresos y gastos mensuales previstos para los próximos años, así como las cuotas mensuales de la hipoteca. Al preparar un plan de financiación para tu préstamo bancario, también podrás estimar si podrás hacer frente a la devolución del préstamo en los próximos años. Muestra este presupuesto preliminar a tu banquero. Esto aumentará tus posibilidades de conseguir el préstamo bancario. Acude a varios banqueros para que compitan entre sí y tener una solución alternativa si uno de ellos se retira. Descubrirá que suelen quedar gratamente sorprendidos por su pronta aproximación. Algunos insistirán en que vuelva cuando haya encontrado su casa. Dígales que solo viene a echar un vistazo rápido a su propiedad.
debería poder tomar una decisión informada sobre su proyecto, obtener un acuerdo de principio y averiguar el importe máximo y las condiciones de la hipoteca que podría concederle el banco. Un banquero bien informado debería ser capaz de darte una evaluación inicial en menos de 30 minutos. Durante la entrevista, debes mostrar los documentos originales y dejar un archivo con copias de los mismos una vez que el banquero haya podido comprobar los originales. Es más fácil hacerlo en una memoria USB que en papel. Compare las ofertas de los bancos para obtener el mejor tipo de interés y las mejores condiciones de crédito. El crédito es una obligación y hay que devolverlo. Así que asegúrate de comprobar las condiciones del préstamo. Es decir, las condiciones de reembolso, la modularidad de las mensualidades, el seguro de crédito, las posibles penalizaciones por reembolso anticipado, etc. Ya tienes un principio de acuerdo con uno o varios bancos. Entonces ya puede empezar a buscar su vivienda en España, o puede ponerse en contacto con un asesor inmobiliario que lo haga por usted y le ayude con la compra hasta el contrato de compraventa definitivo. También pueden ayudarle a preparar sus documentos bancarios. ¿Ha encontrado su vivienda? Pida una oferta vinculante. Tenga en cuenta que el acuerdo de principio del banquero no es un documento contractual. Tras su propia investigación o la de su asesor inmobiliario, ha encontrado una propiedad que se ajusta a su presupuesto y a la cantidad que el banco quería prestarle durante las negociaciones. Ha firmado un contrato de reserva o un acuerdo provisional de venta, después de inspeccionar la propiedad, por supuesto. Tiene que actualizar su solicitud original. En particular, tus documentos personales, ingresos y gastos en la fecha de la reunión. Y volver con todos los documentos originales y las copias actualizadas en un pendrive USB. Incluya también los documentos relacionados con los planos de la propiedad. Nota simple de la propiedad elegida, contrato de reserva o compromiso de venta o promesa de venta, firmado. Entonces, todo debería ir sobre ruedas. Espero que le haya gustado nuestro podcast. Pronto nos escuchará de nuevo con nuevos temas apasionantes. Todo lo que necesita saber para comprar o vender una propiedad de manera óptima aquí en España. Si usted tiene alguna pregunta específica, no dude en enviarnos un correo electrónico a olivier@abracasabra.es y asegúrese de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.